Hubo una noche en la historia en la que todo parecía seguir su curso. Sin embargo, todo estaba a punto de romperse para siempre. Una noche en la que una ciudad llena de peregrinos celebraba la memoria de una liberación antigua, sin saber que, en silencio, una nueva liberación estaba comenzando. Esa noche fue un jueves. Y no fue un jueves cualquiera. Fue el día en que el tiempo, tal como lo conocía el mundo, comenzó a inclinarse hacia un punto sin retorno. Jerusalén, en el año 33, no dormía durante la Pascua. Las calles estaban saturadas de voces, acentos, lenguas venidas de todas partes del mundo conocido. Familias enteras subían a la ciudad con una mezcla de fe, tradición y esperanza. El templo dominaba el horizonte, no solo como edificio, sino como centro absoluto de la vida espiritual. Allí se sacrificaban miles de corderos, uno tras otro, en un ritual que llevaba siglos repitiéndose. Un ciclo perfecto, un sistema preciso, un recuerdo constante de la esclavitud y de la libertad. Pero ese año, algo era diferente. Entre la multitud se movía un hombre cuya calma contrastaba con el caos que lo rodeaba. No hablaba como los demás maestros. No enseñaba como los rabinos. Y, sobre todo, no parecía estar sorprendido por lo que estaba a punto de suceder. Jesús de Nazaret caminaba por Jerusalén sabiendo que cada paso lo acercaba al final, o quizás al verdadero comienzo. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre las murallas, comenzó el verdadero jueves. Porque en la mentalidad hebrea, el día no nace con la luz, sino con la oscuridad. Y fue en esa transición, entre la última luz del miércoles y la primera oscuridad del jueves, donde se encendió la escena más decisiva de toda la historia cristiana. Los discípulos no lo sabían del todo, pero estaban entrando en una noche distinta. Habían preparado la cena siguiendo instrucciones precisas, casi enigmáticas. Un hombre con un cántaro, una casa ya dispuesta, una sala en lo alto. Todo parecía casual, pero no lo era. Cada detalle estaba colocado con una exactitud que solo se comprende cuando se mira hacia atrás. El aposento alto los recibió con una quietud extraña. Afuera, Jerusalén seguía vibrando. Adentro, el tiempo parecía ralentizarse. La mesa estaba preparada. El pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas. Todo conforme a la tradición. Todo exactamente como debía ser. Y sin embargo, nada sería igual. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Antes de que comenzara la cena, Jesús se levantó. No para enseñar, no para hablar, sino para hacer algo que desafiaba toda lógica social de su tiempo. Se inclinó, tomó agua, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En una cultura donde ese acto estaba reservado al último de los siervos, lo que estaba ocurriendo no era simplemente un gesto de humildad. Era una redefinición del poder. Una declaración silenciosa de que la verdadera autoridad no se impone, se entrega. Y en ese momento, sin discursos largos, sin proclamaciones grandiosas, el concepto mismo de grandeza cambió para siempre. Pero la noche apenas comenzaba. La cena siguió su curso. Las palabras tradicionales fueron pronunciadas. Las copas levantadas. Las memorias evocadas. Egipto. La esclavitud. La liberación. Todo estaba ahí, hasta que Jesús tomó el pan. Y lo partió. Ese gesto, repetido durante generaciones, adquirió un significado completamente nuevo. Ya no era solo memoria. Ya no era solo símbolo. Era una declaración. Una ruptura. Un anuncio que nadie en la mesa comprendió completamente en ese instante, pero que resonaría a lo largo de los siglos. Luego tomó la copa. Y con ella, cambió el lenguaje mismo de la redención. En ese momento, la Pascua dejó de mirar únicamente hacia atrás, y comenzó a apuntar hacia adelante. Hacia algo que estaba a horas de suceder. Hacia un sacrificio que no se repetiría. Hacia un final que sería, al mismo tiempo, el principio. Pero en medio de ese momento casi sagrado, una sombra se movía. Uno de los presentes ya había tomado una decisión. No era un enemigo externo. No era un desconocido. Era alguien sentado en la mesa. Alguien que había escuchado, visto, caminado, y aún así eligió otro camino. La tensión era invisible, pero real. Y cuando Jesús habló de traición, el aire cambió. Las miradas se cruzaron. La incertidumbre creció. Porque el mal, cuando está cerca, rara vez se presenta como evidente. Y entonces, simplemente, sucedió. Judas se levantó. Salió. Y la noche lo envolvió. No fue solo una salida física. Fue una separación definitiva entre luz y oscuridad. Entre elección y destino. A partir de ese momento, todo se aceleró.
Las palabras de Jesús se volvieron más intensas, más urgentes, más profundas. Habló de amor, de pérdida, de un futuro que ninguno de ellos podía imaginar completamente. Les dio promesas que cobrarían sentido mucho después. Y mientras hablaba, el tiempo se deslizaba hacia un punto inevitable. Cuando finalmente salieron de la casa, Jerusalén seguía viva. Pero para ellos, algo ya había cambiado. Caminaron hacia el Monte de los Olivos, hacia un lugar que Jesús conocía bien. Getsemaní, un espacio de silencio en medio del ruido de la ciudad. Un lugar de oración. Pero esa noche sería algo más. Porque ahí, en la oscuridad, ocurrió la lucha más invisible y más decisiva. No una lucha contra soldados. No contra acusaciones. Sino contra el peso de lo que estaba por venir. Una carga que no se podía compartir. Una decisión que no se podía delegar. Y en ese momento, bajo el cielo de Jerusalén, Jesús eligió. No escapar. No resistir. No evitar. Sino avanzar. El Jueves Santo no fue simplemente el inicio de una tragedia. Fue la aceptación consciente de un destino. Fue el momento en que la historia dejó de ser una sucesión de eventos, y se convirtió en un acto deliberado. Y esa es la pregunta que permanece. Si hubieras estado allí, en esa mesa, en esa noche, ¿habrías entendido lo que estaba ocurriendo? ¿O habrías visto solo una cena más, un ritual más, una noche más en Jerusalén? Porque la verdad es incómoda. Muchos estuvieron allí, y no lo vieron. Y quizás esa es la lección más profunda de ese jueves. Que los momentos que cambian el mundo rara vez anuncian su llegada. Simplemente ocurren, mientras la mayoría no está mirando. Si esta historia te hizo ver ese momento con nuevos ojos, entonces no la dejes aquí. Porque entender el Jueves Santo no es solo conocer el pasado, es empezar a reconocer los momentos que, incluso hoy, podrían estar cambiando tu vida sin que lo notes.